Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Mientras la sociedad todos los días es informada o desinformada acerca de novedades tribunalicias, el país vive adormecido desde el regreso a la democracia, donde a excepción del último presidente de la nación, el actual, todos los anteriores fueron de profesión abogado. Alfonsín, Menem, de la Rúa, y hasta en la crisis, Rodríguez Sá y demás. Duhalde, todos, sin excepción. En un país donde egresan más abogados que ingenieros, algo no está funcionando bien. Y esto no significa que los ingenieros sean mejores que los abogados, sino que significa que se prepara más la sociedad para el litigio que para la construcción. Y no es menor que los abogados consideren que el último paso de su profesión no es ser juez, sino presidente. Partiendo de esta premisa de que los abogados han gobernado la Argentina desde el regreso a la democracia, tendríamos que suponer o imaginar un país más justo, más democrático. No, fue todo lo contrario. Es decir, ellos, preparados para el litigio, no supieron de ninguna forma crear la actividad de la convivencia. Los tiempos que pasan con gran velocidad repiten y traen a personas que han vivido distintas épocas y que ellos creen estar rejuvenecidos porque adhieren a las cosas nuevas que aparecen, creyendo que con esto desarchivan las viejas costumbres y las viejas adhesiones y aparecen con lo nuevo. Quizás se sienten más jóvenes, pero cuando empiezan a revolver se dan cuenta que no hay nada nuevo, que todo es una reiteración de cosas viejas, a veces intentándolas mejorar y la mayoría de las veces empeorándolas. Decía ayer un oyente, cuando hablaba de que hacía 60 años atrás, en un punto estratégico de La Matanza, había gas, teléfono, agua potable, cloacas y demás, y que hoy se ofrece esto como una de las cosas de la llegada del siglo XXI, es evidente que hemos retrocedido. Ahora, meterse en el por qué han resultado electos cada uno de los presidentes que tuvimos y de dónde viene la representatividad de cada uno de ellos, nos llevaría incluso a sorprendernos, como que son de distritos muy chicos, de poca representatividad electoral en cuanto a cantidad o volumen de gente, que se han posicionado por lo general en provincias, sobre todo en el justicialismo, se han posicionado en provincias, como en La Rioja o Santa Cruz, y salvo el caso Duhalde, que es de la provincia de Buenos Aires, y que también pasó por la gobernación, la cosa es digna de ser analizada. Ayer, mientras la prensa casi ignoró la movilización de los movimientos sociales, mostraron una parte, y al pasar rápidamente, como si hubiese bajado una orden de algún lado para que no se difundiera la necesidad de pedir una emergencia alimentaria en el país de la comida. Mientras eso no se mostraba en directo en los canales y demás, sino por allí alguna grabación
hecha o alguna declaración de los referentes sociales terminado el acto, había varias reuniones de dirigentes sindicales en búsqueda de el futuro que se avecina en la CGT. Ustedes recordarán que cuando se hizo un triunviro, y terminó después quedándose Moyano solo de ese triunviro, se dio casi, digamos, por gravitación de la personalidad de Hugo Moyano, y se quedó durante mucho tiempo al frente de la CGT. Bueno, ayer hubo una reunión de los sectores energéticos donde lo inventan a Moyano, supongo yo porque los camiones son transportadores de combustible, no sé por qué lado se le buscó la vuelta para que se sienten con los energéticos, y allí estuvieron los petroleros, los del gas, los de obras sanitarias, etcétera. La charla, ¿cuál era? La necesidad de poner una persona fuerte al frente de la CGT para reemplazar el triunviro. Lo mismo que había hecho el sector del transporte, que tiene también la participación de camioneros, donde Smith quiere jugar su propia baraja, y los gordos, que pretenden sostener a Daer, que fue repudiado en Ferro el otro día, mientras hay un sector que trabaja en silencio, que está detrás del radical Palazzo, que es el de la bancaria, que adhiere al kirchnerismo, que ha demostrado tener capacidades como cuadro, por lo menos de la oratoria, y por lo que ha hecho la bancaria también, donde ganó las elecciones por el 90% de los votos. Y entonces, ante la proximidad de que pudiera venir por ese lado la cosa, se están efectuando reuniones a los efectos de que no sea Daer y de que tampoco sea Palazzo. Es decir, de que surja otra opción al frente de la CGT y que lo junte a todos. En esta reunión de la energía estuvo Mangoni, el nombre del gas, que estaba en el grupo del Momo Venegas, de las 62 organizaciones, y que eran los cercanos a Macri. La muerte de Venegas le frustró al presidente de la República la llegada directa a los sindicatos, con los que a través de la UATRE él pensaba ir haciendo algo así como una especie de respaldo. Sabiendo de esta ausencia, negociaron desde el sector de la CGT, el viceministro de Salud, lo pusieron ellos. Ayer lograron que se le devuelva el gremio a Plaini de canillitas, y Hugo Moyano, está tratando de recuperar todos los gremios que estaban en la 62 y que estaban siendo orientados hacia el macrismo, para que se integren en la CGT, en esta CGT fuerte, donde estén todos los sectores sin excepción, pero con un secretario general. Y allí, algunos sugirió, ¿por qué Hugo no te haces cargo otra vez? Otro sugirió a Pereira, el senador petrolero que fue el adjunto de Moyano en su momento, y que termina de hacer un convenio muy cuestionado con el gobierno por el tema de una modificación del reglamento para los trabajadores del petróleo. Pero lo cierto es que la reunión se hizo. Y también se hizo una en la fraternidad de la gente del transporte, donde la UTA y la propia fraternidad llevan la voz cantante, porque tratan de impulsar a Smith. Esto está dando síntomas de que se precipita entonces la determinación
de que habrá un solo secretario general, y como están llamando a un confederal para después del 22 de agosto, después de la marcha que van a hacer, donde los gordos estaban como no queriendo salir a la calle por miedo a que haya alguna repulsa o algo parecido, y entonces ayer confirmaron en la fraternidad que todos los gremios del transporte van a estar en la calle en la movilización el 22 para que tenga la dinámica que tiene que tener, porque los gordos imaginan que puede haber problemas en la vía pública, en la calle, y no quieren que le cuelguen el San Benito a ese sector de la CGT. Bueno, nada nuevo, todas estas divisiones y discusiones en el movimiento obrero son muy viejas, pero lo cierto es que Hugo Moyano reapareció en la escena política del gremialismo, después de haber sido ganado por Independiente durante mucho tiempo y habiendo congelado su actividad al punto tal que su hijo, Pablo, también quiere ser candidato a secretario general de la CGT. Así que les cuento esto porque son las cosas que se van a aproximar después del 22 de agosto. Esto se va a activar, lo que quedó definitivamente fuera de carrera porque no tiene interés o porque no hay plafón para esto, es Acuña de Estaciones de Servicio, del hombre de Barrio Nuevo, pero sí quiere ser Daer. Y Daer es resistido por los otros sectores, que están tratando por todos los medios de buscar una persona que pueda conducir la Confederación General de los Trabajadores en la etapa que viene, probablemente después de las elecciones de octubre. Dicho esto, y pasando al caso del sindicato de Plaín y de Canillitas, ustedes fíjense, y volviendo al origen de la sociedad de los abogados, ustedes fíjense cómo se trabaja en la Argentina, cómo trabaja la justicia, ¿no? Ha tomado la determinación un sector de la justicia de decir que lo que había hecho otro sector estaba mal, y le devolvieron el sindicato a Plaini. Bien, ¿por qué pasan estas cosas en un país donde a Vudú, por una simple falsificación de papeles, tardaron 8 años y prescribió la causa? Bueno, porque se juega todo el tiempo a la apelación. Se vive apelando en la justicia argentina. No hay contundencia y siempre hay un resquicio para que se apele. También se conoció que Carlos Menem no podrá ser candidato a senador. Ustedes recordarán que yo les dije que no podía ser, y que más allá del fallo que había hecho un juez con competencia electoral en La Rioja de dejarlo participar, del punto de vista constitucional no podía ser porque ya estaba condenado. La Cámara Nacional Electoral impugnó la postulación de Carlos Menem. No podrá competir el próximo domingo en las elecciones primarias. Ahora, esto tiene mucha demora, porque la Cámara Electoral se tendría que haber expresado con anticipación. Yo le digo lo que va a pasar. La boleta de La Rioja va a decir igual Carlos Menem, porque ya no hay tiempo de hacer otra boleta, y si esa boleta gana, asumirá, en todo caso, el suplente, en reemplazo de él, y ahí termina la cosa. Pero como Cambiemos quiere jugar con Martínez una chance de ver si colocan al senador en lugar de 1 o 2, y como Carlos Menem tiene mayoritariamente voluntad de votos en La Rioja, mucho más que Martínez, ellos creen que la eliminación de Menem es una decisión política. Pero más allá de si hay o no una trampa política en esto, constitucionalmente, se lo dijimos hace rato, no podía ser. Y por más que proteste el Partido Justicialista y por más que digan lo que digan, la Constitución Nacional prohíbe que una persona condenada sea candidata y mucho menos que ejerza el cargo. Bien, a partir de aquí, la impugnación al Senado Nacional de la provincia de La Rioja, nos vamos a encontrar con que el actual responsable de Hacienda de la provincia, Ricardo Guerra, será el beneficiado de los votos de Menem, porque va a seguir estando la foto de Menem en la boleta y va a seguir diciendo Menem en la boleta
porque no hay tiempo, repito, de imprimir otra cosa. Y ya está aprobado todo esto así. Por otro lado, explicaron que los camaristas aplicaron el antecedente del caso de Romero Feris del año 2003, quien no pudo asumir su banca luego de que se declarara su incompetencia ética. Concretamente, en este caso, la Cámara Electoral concluyó que el candidato no se trata de un ciudadano sobre el que pasan las sentencias condenatorias de la primera instancia por la comisión de delitos típicamente y penados por el título 11 del Código Penal contra la administración pública y que incluyen la asesoría de inhabilitación especial perpetua, sino que además el tribunal destacó que ahora que los dos casos son similares y que no hay motivos para apartarse y fallar en una cosa diferente. Bueno, por lo tanto, Menes, que fue condenado a 7 años de prisión y a inhabilitación para ejercer cargos públicos por 14 años, no podrá competir. Repito, va a competir, pero no va a poder ejercer, no va a poder asumir. Y cuando termine, en diciembre, su actual categoría de senador, tendrá prisión domiciliaria porque no podrá salir de su casa, y esto de prisión domiciliaria es por la edad de Menem, porque si no, si fuera menor de 70, iría directamente a la cárcel. Mientras que con el gremio de canillitas, la Cámara Federal revocó el procedimiento de Omar Plaini y devolvió la conducción del sindicato de los canillitas. La Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, integrada por los jueces Martín Irurson y Eduardo Farad, revocó el procesamiento del secretario general del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de la Ciudad, Omar Plaini, y dejó sin efectos la intervención que había procesado por el uso de un documento público falso. En las causas que se investiga la supuesta inclusión de firmas falsas en el instrumento, adoptarse distintas determinaciones. El juez procesó a Plaini por haber presentado esos papeles en el Ministerio de Trabajo y a su contadora María Emilia Rodenas por consignar información sobre ellos en un acta notarial. En su pronunciamiento, la Cámara afirmó que las pruebas no demostraron suficientemente que las supuestas falsedades de los documentos cuestionados fueran aquellas circunstancias que esos instrumentos estaban destinados a probar. En una palabra, fue la gendarmería, hicieron toda una puesta en escena, vamos a luchar contra las mafias sindicales, dijo el presidente, y no sé cuánto, y apareció todo un movimiento de alta difusión en Clarín, en Nación y demás, y ayer dijeron, todo eso no sirve porque está mal hecho, hay que devolver el gremio. ¿Ustedes creen que se puede vivir así, en una sociedad sin leyes, en una sociedad donde cualquiera hace lo que le parece y las sanciones llegan 20, 30 años después? ¿Ustedes creen que, de verdad, el hecho de que hayamos tenido todos los presidentes de la democracia hasta el presente, a excepción del último, de este actual, que hayan sido abogados es una casualidad? ¿Por qué en la universidad argentina, en la privada y en la del Estado, hay más gente que estudia abogacía que otras cosas? ¿Por qué? Porque es una sociedad de pleito. Porque es una sociedad de discusión. Porque no puede haber tantos abogados en un país que necesita otra clase de profesiones. Por eso, a lo mejor, habría que buscar la manera de que analicemos en la historia, entre los generales y los abogados, alguna excepción por supuesto siempre hay, cuánto daño se ha hecho en el caso de los militares por ordenar en lugar de persuadir, y en el caso de los abogados civiles por ponerse a usar la ley como ellos querían, casi como bandos militares.